En Río de Janeiro, una operación militar dejó más de 100 muertos en un solo día. El gobierno local lo llama como un triunfo contra el narcotráfico, pero el gobierno federal y la ONU lo llaman una masacre. Y para que podamos entender un poco de lo que estamos hablando, veamos algunas imágenes, porque las cosas hay que mostrarlas como son. Eso que está viendo aquí son dos policías rezando, ¿sí? Porque saben que es muy probable que dejen sus vidas en ese operativo que están por hacer y que no vuelvan a casa después de subir esas escaleras que tienen enfrente. ¿Y por qué? Porque justamente estos policías formaron parte de la operación Contención en Río de Janeiro, que tenía como objetivo entrar a una de las favelas más peligrosas y eliminar al Comando Vermelho, que es la organización criminal más poderosa de Brasil. Para esta operación se movilizó a más de 2.500 agentes muy equipados. Me parece que es demasiado, 2.500 agentes. Bueno, veamos qué preparación tienen los muchachos que los esperan en la favela. Bueno. Estos muchachos no andan con caños cortos, ¿verdad? A los chicos, armas, por lo visto, no les faltaban. Estamos hablando de los criminales, ¿sí? Todas esas armas. Estas imágenes son de la seguridad de Río de Janeiro que las compartió. Ahora, mire estas imágenes también. ¿Piensa que es Gaza? No. Seguimos en Río de Janeiro. Los narcoterroristas del Comando Vermelho comenzaron a quemar vehículos, a crear explosiones en las calles, muy armados, por supuesto, usando drones con granadas. Lo digo de nuevo para que no se confunda. Eso que está viendo ahí son los drones con granadas que lanzaron los narcoterroristas contra la fuerza militar. ¿El resultado? Bueno, una guerra total, por supuesto, con más de 100 muertos, cuerpos en las calles. Y hay dos posturas muy distintas frente a este conflicto. Mientras el gobernador de Río de Janeiro, el señor Cláudio Castro, dice que Río está en guerra contra el narcoterrorismo, el presidente Lula da Silva y hasta la ONU hablan de que fue un abuso de poder y violación de derechos humanos. ¿Y usted qué opina? Quédese aquí en América Revelada, que ahora vamos a los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy tenemos un tema explosivo, literal: el narcoterrorismo y los derechos humanos. ¿Le parece que son dos conceptos opuestos? Le pregunto esto porque en Brasil, mientras el gobierno de Río de Janeiro defiende eliminar el narcoterrorismo, el gobierno federal habla de derechos humanos. Pero espere, estamos hablando de los derechos humanos de los narcoterroristas que fueron abatidos en la operación Contención. Para que podamos entender mejor, tenemos que volver 2 días atrás, ¿sí? Para el día 28 de octubre, cuando comenzó este operativo, ¿sí? La operación Contención, con más de 2.500 agentes entre policías, militares, civiles, fuerzas especiales que participaron en este despliegue que estamos viendo, que comenzó en la madrugada con drones, francotiradores posicionados justamente en los complejos de favelas Alemão y Peña, al norte de la ciudad. El objetivo oficial de este operativo era desarticular el corazón del narcotráfico en Río de Janeiro, y para eso tenían que atacar al Comando Vermelho, que es la organización criminal más poderosa del país. Estamos hablando de un comando totalmente armado, totalmente letal. Veamos, por ejemplo, las imágenes que compartió la Policía Militar de Río de Janeiro luego de este operativo. Esto que estamos viendo aquí. Ya vamos a ingresar, como dice abajo, juegos mortales, sala de tortura. ¿Sí? Ahí vamos a entrar a un cuarto. Un cuarto, como vemos, está totalmente equipado con aislamiento acústico, ¿sí? Para justamente esta sala de tortura. Una silla, que después se ve bien qué es lo que tiene la silla. Ahí no sé qué tendrá ahí, si agua o qué tendrá. Aquí vemos un ventilador. En el techo vemos, me imagino que es para colgar a la víctima. Por lo que se ve que tiene un gancho. Ahí hay una silla y está la cuerda, ¿sí? Entre otras cosas que se pueden ver ahí, que se encontraron, que este cuarto de tortura que justamente era del Comando Vermelho, que usaba el Comando Vermelho.
Vamos ahora también a ver las armas que tenían estos delincuentes. Aquí, bueno, vemos el tamaño del arma y vamos a ver también las municiones para entender bien de qué estamos hablando. Aquí, por ejemplo, la munición que está más hacia la derecha justamente es de un rifle de asalto normal, automático o semiautomático, que podría ser de un AR-15 o AK-47. Pero ya la munición que está del lado izquierdo es una munición ya de un tamaño mayor, tiene un calibre 50, que ya corresponde a lo que usan los francotiradores de más alto poder. Sí, es decir que, bueno, estaban con armas militares. Además, también veamos más armas. Creo que tenían más armas ahí. Esto es los drones. Usaban drones también para monitorear todo el movimiento de la favela y además de los policiales. Y justamente con esos drones también los usaron para lanzar granadas, produciendo explosiones en diferentes puntos del Morro. Ahí vemos cómo justamente con los drones vigilaban todo el movimiento en la favela. De hecho, eso que está ahí abajo, ese es el vehículo, un vehículo policial, de la fuerza policial. Y ahí parece que el policial se dio cuenta de que estaba el dron y intentó dispararle y el dron se fue. ¿Sí? Así es que controlan estos narcoterroristas la favela, ¿sí? Y cuando justamente comenzó este operativo que la policía militar entró por aire también y por los callejones también de la favela, comenzó esta guerra, por lo que, claro, obviamente cerraron las escuelas de la zona, el transporte quedó suspendido y comenzaron los disparos, los gritos, las explosiones, el humo, el humo subiendo también. Aquí vemos cómo fue todo este operativo. Ahí ya vemos cuando llevaron a las personas presas. Las cifras no están bien en este video porque ascendieron, obviamente. Hay más detenidos, hay más muertes, 2.500 policías, sí, de la fuerza militar. Y justamente dice que el objetivo era eliminar lo más posible, reducir el Comando Vermelho. Aquí vemos cómo terminó ese vehículo. Muchos terminaron totalmente incendiados. Aquí vemos más de cerca cómo comienzan que comenzó a la madrugada este operativo, ¿sí? Ahora quiero mostrarle también, veamos el posteo del gobierno de Río de Janeiro. Este es un hilo del gobierno de Río de Janeiro que cuenta más o menos cómo fue. Dice, el gobierno de Río de Janeiro presentó un informe completo sobre la operación que representó el mayor golpe que la facción ha sufrido en toda su historia. Esta fue la mayor operación de seguridad pública en la historia del Estado. Una investigación que duró un año e involucró a todas las fuerzas policiales de Río de Janeiro. El objetivo de la operación era alejar el conflicto de la comunidad y trasladarlo a la zona boscosa. Se fueron justamente para el lado del Morro, de la selva, para que esté todos los tiros y todo lo más alejado posible de la gente que vive ahí, protegiendo a la población y reduciendo los daños colaterales. Luego dice, la planificación requirió más de 60 días, 2 meses, incluyendo recopilación de información de inteligencia, estudios, cartografía y despliegue táctico de tropas. Todos los agentes de policía llevaban cámaras corporales. El escenario encontrado fue el esperado. Luego cuenta un poco el saldo, ¿sí? Resultado de la operación: 113 presos, 33 que eran de otros estados, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas, 91 rifles, 29 pistolas, 14 dispositivos explosivos y se incautó más de 1 tonelada de drogas. ¿Sí? No vendían cosas pequeñas estos muchachos. Y aquí también vamos a ver ahora el saldo de las personas que fallecieron. Aquí estamos viendo estas personas que están ahí en una fila. Es el saldo de los presuntos miembros del Comando Vermelho que, fueron abatidos, ¿sí?, por la policía y que fueron colocados, como vemos, en una fila. En total 119, pero también contando
los 4 oficiales que también fallecieron, ¿sí? Son 115 presuntos criminales que están ahí colocados en fila. Y ya vamos a ver por qué, porque la mayoría, porque se los ve desnudos, ¿sí? En ropa interior. Lo que es interesante es que frente a esta situación que estamos viendo, ¿sí? Este despliegue de la fuerza de seguridad para combatir el narcoterrorismo, se ven también 2 formas totalmente contrarias de enfrentar este problema. Que, por cierto, es importante también destacar que si bien este enfrentamiento del 28 de octubre de hace 2 días atrás ha sido considerado como uno de los más letales, tampoco estamos hablando de algo desconocido, lamentablemente, ni para Río de Janeiro, ni para Brasil, ni para varios países de Latinoamérica, donde es el narco el que pone las reglas. Es por eso que el gobierno de Río de Janeiro lanzó esta operación llamada Contención, y el gobernador Claudio Castro hoy considera que el resultado de esta operación fue un éxito contra el narcoterrorismo. Escuchemos lo que dijo en este video. No tengo duda de que estamos haciendo un ejercicio pleno de la democracia hoy aquí. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Y así es el proceso democrático. Y quería agradecer mucho a la Comisión de Seguridad de la Cámara Federal. Los señores son los legítimos representantes. Es la casa del pueblo. Y que ustedes estén aquí hoy es fundamental para que podamos decir la verdad a la sociedad, que los señores pregunten libremente a los secretarios, que ellos respondan libremente, porque lo que queremos es seriedad. Hubo algo muy duro ayer, que fue un fraude procesal que el secretario Felipe y el secretario Vidor colocaron. El Estado no escondió ningún cuerpo. No fue el Estado quien puso a nadie en ropa interior, quitando los camuflados. El Estado dejó donde estaba para que la pericia pudiera hacerse con imparcialidad. Entonces, tenemos la total libertad de solicitar que la Cámara Federal venga aquí, solicitar que la Cámara Federal haga todo el interrogatorio necesario. Inclusive estaríamos recibiendo el próximo lunes al relator el ministro Alexandre de Moraes, que es el nuevo relator de la DPF 635. No recibiré en el Palacio, recibiré aquí, porque aquí es la casa de las policías. Aquí queremos que se haga toda la transparencia y todo el proceso de fiscalización. No tenemos miedo de ningún órgano de control porque estamos trabajando con honestidad, con la verdad y con seriedad. Por eso agradezco a los señores por estar aquí. Cualquier autoridad que quiera venir puede venir con esa lógica. O suma con nosotros o desaparece, porque no necesitamos gente para hacer politiquería. Gracias, presidente. Muchas gracias, gobernador. Un honor contar con la presencia de usted. Bueno, aquí en este video el gobernador dijo 2 cosas muy importantes para mí. En primer lugar, bueno, defendió el operativo, agradeció también a quienes participaron y el apoyo. Y también dijo otra cosa muy importante que tenemos que hablar. Dijo que a los cuerpos de los criminales que fueron abatidos, que justamente vimos ese video donde estaban todos en una fila, les quitaron sus ropas camufladas y los dejaron en ropa interior. ¿Sabe por qué? Bueno, justamente para que no se note que eran parte del Comando Vermelho, que por eso es que estaban camuflados. Y se muestren estas imágenes, estos vídeos, para que circulen en todos lados, como si fueran que eran personas civiles los que mataron los militares, ¿sí? Para victimizar a estos criminales. Veamos nuevamente parte de ese video porque así podemos ver una realidad y no una narrativa, sobre todo para aquellos que hablan de derechos humanos. Veamos nuevamente ese video. Bueno, aquí están las fotos, ¿sí? Que compartió, como dije hace un momento, el gobierno de Río de Janeiro. Aquí vemos que ellos estaban camuflados, ¿sí? Aquí vemos que le están quitando la ropa a los cuerpos fallecidos, ¿sí? Seguimos. Aquí vemos justamente cuerpos, ahí se puede ver justamente la ropa camuflada de las personas que ya no tienen vida.
Ahí en ese video, justamente que también es de la Operación Contenção del gobierno de Río de Janeiro, se ve cómo le están quitando la ropa, cómo le están sacando la ropa. Ahí se ve que le están cortando con tijeras la ropa que tienen, la ropa camuflada, para que no se sepa que eran parte del Comando Vermelho y queden como civiles, ¿sí? Los dejaron ahí desnudos. Eran civiles los que atacó la policía. De hecho, de eso es que les están reclamando, ¿sí? La matanza hacia civiles. Ahora, bueno, como vemos en este caso, para el gobernador de Río de Janeiro, el señor Castro, la guerra contra los cárteles y este tipo de crimen organizado no se puede ganar con discursos. Se gana justamente y hay que combatirlos con armas y con fuego, ¿sí? No sé si usted está de acuerdo con eso o no, pero hay que tener en cuenta también que el Comando Vermelho no es una pandilla de esquina. Estamos hablando de una red criminal con más de 30,000 miembros que tienen presencia en 15 estados dentro de Brasil. Tienen vínculos internacionales que llegan a Bolivia, a Colombia, a Paraguay, a Venezuela. Y también supe que uno de los líderes del Comando Vermelho estuvo viviendo en un barrio súper top en Nordelta, que queda en Buenos Aires, Argentina, en mi país. Veamos justamente esta noticia que es de Argentina. Dice, las huellas del Comando Vermelho en Argentina, una banda lavaba plata desde Nordelta. Dice, hace 2 semanas condenaron a 8 personas en Buenos Aires por lavar activos de la poderosa banda brasileña con cuentas cripto, depósitos bancarios y autos de alta gama. Veamos un poco más. Dice, la organización criminal Comando Vermelho, que acababa de ser blanco de un operativo militar en Río de Janeiro que produjo 120 muertos, tiene alguna inserción en Argentina. Justamente hace 2 semanas, 8 personas ligadas al grupo delictivo, es decir que 2 semanas antes de que ocurra este operativo, fueron condenadas a prisión por la Justicia Federal porteña por haber canalizado activos sucios mediante criptomonedas, empresas usadas como pantallas, lavado de dinero y 5 automóviles de alta gama. Dice, el actor fundamental al que buscaban los investigadores está prófugo. Se llama Marcelo Alves, es brasileño y vivió en Nordelta hasta hace poco tiempo junto a su esposa y su madre. Cuando lo fueron a allanar las fuerzas de seguridad, se encontraron con un escollo recurrente, las resistencias en el condominio hacia los operativos policiales. Alves y su grupo familiar están prófugos. Los responsables locales de la investigación llegaron a esta pesquisa porque las autoridades brasileñas les notificaron que un miembro del Comando Vermelho, al menos un enlace financiero directo, aparecía con residencia en Argentina y era justamente Alves. Bueno, es decir que tienen poder y control internacional. Ahora, volviendo al tema de Brasil, como sabemos, dentro de su zona, esos son los que cobran los impuestos, ellos son los que venden las drogas y son los que dictan las reglas en el barrio donde también si entra la policía es porque ellos lo permiten o no. Es decir, que es un estado paralelo dentro de Brasil. Por eso para el gobernador Castro, esta ofensiva no fue un exceso, fue una obligación con su pueblo y algo que les debía. Y en ese punto, bueno, no todos están de acuerdo porque mientras el gobierno estatal ve este resultado como una victoria militar, por otro lado, el gobierno federal de Lula da Silva describe esto como una masacre. De nuevo, y lo más grave, es que este tema no es una historia únicamente de Brasil, es la historia de varios países en América Latina, de cómo el narcotráfico se volvió un estado dentro del estado y cómo también quienes se enfrentan a estos criminales son criticados por gobiernos y por entidades que hablan de derechos humanos. Algo similar a lo que estamos viendo del combate que tiene Estados Unidos, que está en guerra contra el narcoterrorismo frente al mar del Caribe. Pues la administración Trump desde septiembre viene capturando y atacando lanchas que traficaban grandes cantidades de drogas. Y como consecuencia, bueno, hay gobiernos que están apoyando la operación del presidente Trump, como Guyana, Costa Rica, Trinidad, Tobago, Argentina, Paraguay, mientras que muchos otros
lo desaprueban y lo critican, ¿sí? Por una cuestión de derechos humanos, porque hablan que son pescadores. Por ejemplo, partes del gobierno también opositor del presidente Donald Trump dentro de Estados Unidos, también Brasil, Colombia, ¿sí? Con Gustavo Petro, Venezuela, por supuesto, porque son el foco de esta operación, y también Naciones Unidas. Ya vamos a hablar de ese tema también. Ahora, volviendo a la operación al operativo brasileño, el gobierno federal ve otra cosa. Para Lula da Silva y su entorno, la operación Contención fue una tragedia previsible. Para él fue un error que demuestra la falta de estrategia y de límites en el uso de la fuerza. Es más, el propio Ministerio de Derechos Humanos anunció una investigación por violaciones a las normas internacionales. Y la diputada también Benedita da Silva del Partido de los Trabajadores lo llamó sin rodeos como una chacina, una matanza que convierte a las favelas en campos de guerra. No sé si ella pensaba que se creerá que las favelas son tranquilas si no están los militares, no sé. Ahora, en este punto, para que podamos entender por qué lo ven así, creo que también es importante que escuchemos qué es lo que piensan estas personas. Por ejemplo, ¿qué piensa el presidente sobre el narcotráfico? Es importante para que podamos entender cuál es el razonamiento detrás de todo esto. Escuchemos entonces, por ejemplo, qué es lo que dijo el presidente de Brasil recientemente, el presidente Lula da Silva, en una conferencia de prensa hace unos 6 días atrás. Cada vez que hablamos de combatir las drogas, posiblemente sería más fácil combatir a nuestros adictos internamente, los usuarios. Los usuarios son responsables de los traficantes, que son víctimas de los usuarios también. ¿Se entendió? ¿Entendió? Vamos a escucharlo de nuevo. Cada vez que hablamos de combatir las drogas, posiblemente sería más fácil combatir a nuestros adictos internamente, los usuarios. Los usuarios son responsables de los traficantes, que son víctimas de los usuarios también. Dijo que los traficantes son las víctimas de los usuarios. Bueno, ahora sí me queda claro. Ahora sí se puede entender mejor por qué el presidente brasileño ve esta operación, la operación Contención, como una masacre y no como ir en contra del crimen organizado. Pues el Comando Vermelho hace décadas que viene cobrando fuerzas, que viene también generando varios asesinatos y crímenes ya desde la década de los 70, cuando Brasil estaba justamente pasando por esa dictadura militar. Bueno, en aquel entonces los presos políticos, que eran guerrilleros de izquierda, fueron mezclados en las cárceles con delincuentes comunes. Y de esa convivencia, sí, nació esta alianza. Y mientras los que estaban presos, justamente los presos políticos de izquierda, enseñaban sobre su ideología, los criminales le enseñaban métodos criminales. Y de esa mezcla explosiva, ¿sí?, es que surgió esta organización criminal que con el tiempo, bueno, perdió esos ideales de justicia social, pero la estructura criminal se mantuvo hasta el día de hoy. Y algo que también pocos mencionan, pero que sí lo vimos en la noticia de Argentina, es que no solo usan armas para tener poder, sino que lavan dinero, se infiltran en empresas, están en el mercado de las criptomonedas, financian campañas políticas, usan software de vigilancia, tienen armamento militar. Es decir, que estamos hablando de una organización de narcoterrorismo con inteligencia militar que también se infiltra en la política y también en la economía. Sin embargo, hoy en día, Amnistía Internacional y el Instituto Mariel Franco condenan el operativo contra esta organización criminal de larga data como una masacre y exige que se hagan investigaciones independientes porque consideran que hubo un excesivo uso de la fuerza. Y la ONU, bueno, publicó este mensaje en su cuenta de X. Dice Brasil: estamos horrorizados por el operativo policial en curso en las favelas de Río de Janeiro, que según informes ya ha causado la muerte de más de 60 personas, incluidos 4 policías. Bueno, ya sabemos que son más, ¿verdad? Esta operación mortal profundiza la tendencia de consecuencias extremadamente letales derivadas de las
letales, ¿sí? Consecuencias letales derivadas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil. Recordemos a las autoridades sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos e instamos a que se realicen investigaciones rápidas y eficaces. A todo esto me pregunto, ¿qué opinan de los derechos humanos de las personas que mueren en manos de estos criminales? ¿Dónde están los mensajes para los derechos humanos de las familias que terminan destruidas por perder, por ejemplo, un hijo por adicción a las drogas? Porque esos no venden caramelos, como vimos, ¿verdad? Venden todo tipo de drogas mortales. Ahora, ¿cree realmente que lo que estas personas hacen, estos narcotraficantes, son realmente víctimas de las personas que consumen, como dijo el presidente Lula da Silva? Y algo también inquietante, no vi para este episodio de hoy, estuve por supuesto investigando, buscando información y todo eso, pero no vi ni un solo comunicado de ninguna organización, tampoco de estas organizaciones de derechos humanos, que hable de las personas que viven bajo el horror, bajo el terror de estos criminales. Ni tampoco piden que se levante una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza que tienen estos criminales. Interesante, ¿verdad? Bueno, le debo esa información, no la encontré. Defender los derechos humanos no puede ser sinónimo de defender al criminal, porque mientras se siguen discutiendo cómo deben actuar las fuerzas del orden, los narcoterroristas, como por ejemplo el Comando Vermelho, siguen controlando los barrios, matando inocentes, lavando dinero con total impunidad. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Me encantaría saber qué piensas sobre la operación Contención. ¿Fue realmente una masacre o fue justicia? Vaya ahí abajo, déjeme su comentario que luego estaré leyendo todo. Y si este episodio le dio más claridad sobre justamente la doble vara con la que se mide la criminalidad, déjeme también su mensaje y escríbame ahí abajo. Y si no lo hizo y si le gustó este episodio, déjeme también su poderoso me gusta, comparta este episodio con todos sus contactos. Y si no está suscrito todavía, hágalo ahora. Vaya ahí abajo, suscríbase, América Revelada, active la campanita para seguir nuestros episodios diarios. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.